Hola suscriptores y gente de YouTube, el día de hoy les vengo a contar una experiencia algo extraña, sobre algo que me sucedió hace mucho tiempo, y espero haya más gente que me entienda. En un programa hace mucho tiempo, yo era una niña pequeña, era más o menos el año 2005. Recuerdo que fue a la medianoche aproximadamente. Creo que era un domingo, porque al día siguiente tenía escuela. En ese tiempo, tenía un televisor en mi habitación y veía Cartoon Network hasta quedarme dormida. Así que no sabía qué programación había más allá de la hora en la que me dormía. Pero ese día, por alguna razón que hasta hoy en día no entiendo, al despertar y voltear al televisor, vi una caricatura muy extraña. Todo era estático, bizarro, inconexo, espeluznante y con una textura surrealista, además con una producción errática de baja calidad. No entendía nada, pero no pude dejar de mirarlo, lo seguí viendo y pese a que era raro o interesante, algunos momentos me hicieron asustarme. No recuerdo mucho sobre ese programa, había personajes raros tan diferentes entre ellos, como personajes del show de Gumball pero con el mismo estilo de animación. Era sobre un ratón color verde que se la pasaba disparando armas y bebiendo cerveza, y mientras avanzaba el episodio, aparecían más personajes raros que parecían ser amigos del ratón. Uno era una bola verde que gritaba, un ojo gigante, un paraguas, un personaje extraño que parecía un micrófono, y el más raro de todos, era una ardilla de verdad que solo chillaba, me daba un poco de miedo. Todos esos personajes ayudaban al ratón y trabajaban juntos, pero otros como un tiburón y una caja rosa eran enemigos que los querían matar. Todo pasaba en una ciudad color blanco en llamas, y el fuego se veía real. También había robots por todos lados que disparaban láseres. Todo era raro y no entendía por qué el tiburón quería matar a todos. ¿Será que simplemente era malo sin motivo? Cuando terminó el episodio, se mostró algo que parecía una maqueta quemándose y todo acompañado con una música estridente mientras los créditos estaban pasando. Sentí una sensación extraña después de eso. Estaba tan asustada que nunca más quise ver televisión por la noche durante toda mi infancia. Esos recuerdos me inundaron todos los días desde entonces y no podía dormir. Tuve pesadillas con ese programa extraño y espeluznante. Soñaba que los personajes me perseguían y querían matarme, soñaba que me disparaban. Me hacían explotar con dinamita y a veces aparecían los personajes deformados y más aterradores de lo que ya eran. Recuerdo despertar gritando cada noche y estar cansada durante el día, hasta llegar a tener alucinaciones, afectando cada aspecto de mi vida. Mis padres, luego de ver mis actitudes y las secuelas que me dejó, me llevaron a un psicólogo y necesité muchas terapias para olvidar todo. Nunca volví a encontrar ese programa desde entonces y no recuerdo el nombre. Tampoco estaba el internet tan comercializado como ahora, así que esa tampoco era la opción, pero aunque lo fuera, no me tenían permitido usar una computadora. Y cuando finalmente tuve acceso, no recordaba nada de ese show, así que no podía buscarlo. Pero siempre que intentaba describírselo a mis amigos o familiares, me llamaban loca. Espero que alguien en internet pueda saber qué show era ese. Creo que pudo ser un hackeo en la señal de Cartoon Network, porque no hay información de ese suceso y el logotipo de Cartoon Network no estaba ahí, así que dudo que fuese uno de sus shows. No sé, hasta hoy en día no sé qué fue todo eso, quizás lo imaginé, quizás no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez oyeron de ese show? ¿A alguien más le ocurrió eso?